¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a analizar esta vez el documental llamado Bilardo, el doctor del fútbol. Ya era hora, ¿no? Me lo pedían muchísimo, así que con mucho gusto vamos a hacerlo. Y lo vamos a dividir en partes porque es tanto lo que tengo para decir. Y tengo mucho para decir porque, bueno, yo les cuento, yo viví esa época, me tocó cubrir, fue mi primer mundial, todo el ciclo de Carlos Bilardo. También cubrí muchos entrenamientos de esa selección argentina, me tocó en suerte esa etapa. Así que voy a ir agregando muchos elementos a lo que es la propia docuserie, ¿no? Todos los elementos que van apareciendo y yo voy a ir comentando como hice, muchos vieron, si no acá lo tienen, con la serie de Maradona, bueno, en este caso con este documental de Carlos Vilardo, también lo voy a hacer, voy a ir agregando algunos elementos. Lo primero que hay que decir que me llama la atención en este documental, que tiene, yo creo que como virtud, muchas imágenes inéditas. Eso está muy bien logrado, por ejemplo, haber conseguido que hablen tanto de la mujer, Gloria Di Velo, como de su hija, Daniela, o también mostrar algunas imágenes íntimas como esa, una filmación que con Super 8, con la cámara Super 8, hacía el propio Carlos Vilardo con su esposa o con su hija, eso es algo realmente novedoso. También, después vamos a ir más adelante con el tema, que César Luis Menotti hable de Vilardo después de tantos años de silencio, de Menotti sobre de Vilardo, con la rivalidad que se generó, me parece todo un mérito, ¿no? Pero al mismo tiempo me llaman la atención otras cosas. Seguramente, bueno, esto es una cuestión de los guionistas siempre editan y después determinan qué es lo que va, qué es lo que no va, pero me parece raro, me parece llamativo que, por ejemplo, en este documental no apareciera cómo es que Bilardo llegó a la selección. No se habla de eso, cómo Bilardo llegó a la selección. ¿Y por qué les digo cómo Bilardo llegó a la selección? Porque no fue natural lo que pasó. Es decir, en general lo que pasaba era que la AFA determinaba siempre al técnico de selección argentina en base al campeón local. En general, cuando había un equipo que marcaba una etapa y justo terminaba un mundial y empezaba un ciclo nuevo, lo que hacía en ese momento la AFA era contratar al técnico de moda, por llamarlo así. Así pasó con Menotti en 1974. Menotti había salido campeón con Huracán de manera brillante, entonces Menotti fue nombrado técnico de selección. En este caso, Bilardo era de Maduro que caía, que como campeón con Estudiantes en el 82, terminó el Mundial de España, Menotti no fue renovado por distintas razones, porque en realidad lo que hizo Grondona fue un ardid diciéndole que no le podían pagar lo que le pagaban para sacárselo de encima, pero fue así. Entonces, bueno, caía de Maduro que Bilardo era el candidato principal. Sin embargo, les cuento que no fue así. No fue así porque la idea de Grondona era que el técnico de selección argentina fuera Miguel Ángel el Zurdo López. Algunos seguramente vieron jugar al Zurdo López, ahora hace muchos años que es técnico, por supuesto, hace años que dejó de jugar al fútbol, pero el Zurdo López fue un gran marcador central y especialmente lo fue en Independiente, campeón de América. Entonces, Grondona, ustedes piensen que viene de Independiente. Él fue el presidente de Independiente antes de ser presidente de la AFA, por lo tanto, el Zurdo López era un poco alguien de sus afectos. La cuestión es que cuando ya tenía más o menos en mente al Zurdo López, lo que pasó fue que el Zurdo López le contestó que tenía una oferta del exterior y que entonces él había dado su palabra y que no podía fallar y que entonces no podía ser técnico de selección. Bueno, ahí se queda un poco estupefacto Grondona porque era su plan inicial. Entonces, en una conversación, en una charla que hasta se conoce, que fue en la Asociación de Distribuidores de Diarios y Revistas en el centro de Buenos Aires, se acercó la gente del gráfico a preguntarle a Grondona por qué Bilardo no. Y claro, vuelvo a insistir, Grondona venía de Independiente. Independiente en los años 60 había tenido durísimos enfrentamientos con Estudiantes. El Estudiante es el que jugaba Carlos Bilardo, el Estudiante de Osvaldo Subeldía, el técnico de ese momento, y era la línea contraria a la de Estudiantes. Independiente era una línea más preciosista de fútbol y Estudiantes era una línea mucho más resultadista, mucho más pragmática. Entonces, cuando le fueron estos periodistas del gráfico del primer nivel del staff a decirle a Grondona en esa charla, pero Julio, ¿por qué Bilardo no? Grondona dijo, no, Bilardo de ninguna manera, no, Bilardo, ¿qué me dice? No, Bilardo, ese es antifútbol, dijo Grondona. O sea, piensen eso, ¿no? Cómo se llegó a que Bilardo no solamente fuera campeón del mundo, que Bilardo llegara a la selección argentina cuando el presidente de la AFA decía que Bilardo era antifútbol. Y sin embargo, bueno, Bilardo llegó a Tengo Selección por este ablandamiento que lentamente la gente del gráfico fue teniendo con él, tratando de convencerlo. Y tal es así que en algunas imágenes, en una toma que se muestra en México 86, que después vamos a hablar de eso, aparece en las comidas que se hacían en la concentración de la América, las mesas con el cuerpo técnico, con los jugadores y con Constancio Vigil, que era el director general, el dueño de Editorial Atlántida. ¿Por qué? Porque el gráfico era de Editorial Atlántida, el gráfico había tenido tanta fuerza
con la decisión de Carlos Bilardo como técnico de la selección, que después hasta lograba meterse, y en la película Héroes aparece también Constancio Vigil en el vestuario en los festejos del partido con Inglaterra. Es decir, eso fue tal la fuerza que ha tenido el gráfico a partir de haber, yo no digo colocado porque es mucho decir, pero sí de alguna manera haber convencido a Grondona para que Bilardo fuera el entrenador. Es decir, me llama la atención que eso no aparezca en el documental, pero bueno, seguramente eligieron otras cosas, que tiene su valor, como decía, porque ahí aparece, por ejemplo, la esposa contando lo poco que veía a Bilardo, ¿no? Porque a mí me parece que está muy bien cómo se muestra en el documental un Bilardo que casi desapareció de su familia. Un Bilardo que dice más de una vez, me olvidé de vivir, como la canción de Julio Iglesias, famosa, ¿no? Sí, Bilardo realmente vivía para el fútbol. Bilardo estaba todo el día con el fútbol y cuando volvía a la casa de noche miraba más videos de fútbol, porque le recuerdo también algo interesante que me tocó vivirlo también, ¿no? Bilardo, estamos hablando de los primeros años 80, en los años en los que el VHS, los Betamax, los videocassettes estaban de moda. Entonces Bilardo era un gran coleccionista de videocassettes. Bilardo lo que hacía era todo el día editar y mirar videos para mostrarle a los jugadores, y me parece muy interesante cómo algunos exjugadores de ese equipo, campeones del mundo, como Jorge Burruchaga, como Neri Pompido, como Ricardo Justi, hablan de lo insoportables que eran esos videos, porque Bilardo le mostraba además videos crudos. Es decir, Bilardo no le mostraba videos editados, no le mostraba como se hace ahora, te doy un corte de 2 minutos donde quiero mostrarte esta jugada. Bilardo le daba los 90 minutos de un partido insoportable, insufrible. Y los propios jugadores ahora dicen que eran insufribles esos videos, que eran insoportables, que no podían aguantar más del aburrimiento. Porque claro, imagínense bancarse 90 minutos en una época en que los jugadores no estaban acostumbrados a sentarse a ver un video y que además esos jugadores tenían sus entrenamientos en sus equipos y que fuera del horario de sus equipos, Bilardo los llamaba a su vez para mostrarle videos de 90 minutos. A veces le daba 2 partidos. Entonces los jugadores se volvían locos del aburrimiento, era realmente duro. Y otra cosa que cuentan los jugadores era que no se le entendía nada a Bilardo al principio. Bilardo hacía flechas para todos lados. Y claro, piensa en lo que pasó después, contar lo que era un lateral volante, lo que era decir, bueno, usted puede pasar el ataque, pero tiene que haber uno que lo releve. Bueno, los jugadores primero no entendían absolutamente nada. Entonces, bueno, me parece muy interesante toda esa parte, me parece bien mostrado, así como dije el otro de cómo llegó Bilardo a la selección, me parece muy bien mostrado esa parte interior. Primero en la casa filmando a su hija, o la mujer contando que no estaba casi nunca, o esto de pasarse todo el día mirando videos para mostrarle a los jugadores. O también me parece interesante que se muestra de alguna manera, pero sí se muestra cómo empezó el enfrentamiento con Menotti. Ese es un tema fundamental, fundamental para Bilardo, porque yo creo que ahí es donde se empieza a marcar esta diferencia que los medios tuvieron muchísimo que ver con este problema que tuvieron Bilardo y Menotti, porque Bilardo y Menotti eran, no digo amigos, pero tenían una relación bastante cordial, siendo gente que piensa totalmente distinto. Y hace poco tuve la posibilidad de entrevistar a Roberto Marco Saporiti, que fue ayudante de Menotti en el equipo campeón del mundo del 78. Y Saporiti era muy amigo de Bilardo, porque Saporiti había estado con Bilardo, había jugado, había coincidido con Carlos Bilardo en Deportivo Español, que fue el segundo club de Bilardo como jugador después de su debut en San Lorenzo de Almagro. Y entonces Saporiti me contó, más o menos en detalle, en una entrevista que salió publicada en un medio, me contó cómo fue esa cena que hizo en su propia casa Saporiti con su esposa, y recibió a Menotti con su mujer y a Bilardo con su mujer en esa cena donde charlaron de fútbol bastante cordial hasta altas horas de la noche. Las mujeres hasta se fueron a la cocina porque estaban cansadas de escuchar de fútbol, y se quedaron Menotti y Bilardo hablando con Saporiti, y tanto Saporiti como Menotti le decían a Bilardo que no entendían esto de las marcas personales, por ejemplo, que por qué no soltaba más a los jugadores, pero hablaron perfectamente. Eso meses más tarde o años más tarde se convirtió en una enemistad casi increíble, ¿no? A tal punto que todo empezó, yo diría, todo empezó cuando Bilardo va a visitar a Menotti a su casa de Barcelona, ¿no? Menotti, después de la selección argentina, después del Mundial de España 82, pasa a dirigir al Barcelona, enseguida coincide con Maradona en ese Barcelona, y Bilardo va a visitar a Menotti para hablar de la selección argentina, para hablar de algunos jugadores, algunos referentes, a la casa de Menotti en Barcelona. Y cuando baja, en la planta baja de ese edificio, los periodistas argentinos enviados, algunos corresponsales, como tenía el Gráfico, por ejemplo, lo abordan a Bilardo con una naturalidad, como diciendo, para saber de qué hablaron, ¿no? El técnico que se fue con el técnico entrante de la selección,
y empieza la disidencia. Es decir, acá en la docuserie se habla mucho más de un partido con el Valladolid, que Argentina juega y pierde 2-0, en el que Menotti sale con una crítica muy dura y Bilardo lo siente como una traición. Pero en realidad yo creo que esto empieza un poco antes. Yo creo que esto empieza un poco antes, que empieza en esa casa, como cuento, en Barcelona, en la planta baja, cuando sale Bilardo de la reunión. Y entonces Bilardo cuenta lo que hablaron y Menotti después dice que no hablaron eso, que hablaron otras cosas, que no fue eso lo que se dijo. Y ahí empezó un poquito esta disidencia. Por ejemplo, se dijo, después esto hay que corroborarlo, que por ejemplo Menotti le recomendó a Bilardo que tomara como seguros a Tarantini y a Bertoni como dos jugadores de estandarte, ¿no?, de la selección, dos jugadores que puede confiar a ciegas, y Bilardo nunca citó ni a Bertoni ni a Tarantini, ¿no? Es decir, ya empezó a ver como esa cosa de que si él me dice esto no lo hago, pero bueno, esto es algo para corroborar. Lo cierto es que a partir de esa reunión frustrada, en el sentido de que existió, pero no, parece que no salió bien, empezaron estas disidencias y después viene aquel partido con el Valladolid en el que la selección argentina juega mal porque, abro otro paréntesis, me llama mucho la atención, me parece muy valioso también de la docuserie, que muchos jugadores de la selección de ese momento, que son campeones del mundo ahora, reconocen que esa selección jugaba muy mal. Porque yo me acuerdo que había críticas muy duras de un sector del periodismo, el sector más ligado a Menotti, con la selección, y otro sector independiente en el que me encontraba, que decíamos, la selección juega mal, pero juega horriblemente mal, y en aquel momento había un sector que defendía a Bilardo, que decía, no, la selección juega bien, es muy interesante tácticamente, los movimientos que hacen son para estudiar, Bilardo tiene un plan que hay que esperar que lo lleve a cabo. La cuestión era que había ya una fuerte división, y esa división se va a ahondar con el tema cultural. ¿Por qué? Porque la prensa los va a dividir y entonces va a colocar a Bilardo como un tipo de mal gusto. Es decir, por ejemplo, se decía que a Bilardo le gustaba lo guaguancó y que Menotti era partidario de Paco de Lucía, Serrat o Mercedes Sosa o Astor Piazzolla. Es decir, había como una diferenciación entre qué gustos tenían unos y qué gustos tenían otros, ¿no? Y entonces ahí hay algo que otra vez me llama la atención cuando hablamos del sector de la prensa de un lado y del otro, que por ejemplo en la docuserie no aparecen hablando algunos periodistas que vaya a saber si se negaron, si no pudieron, pero por ejemplo a mí me parece que Víctor Hugo Morales, Fernando Niembro, Adrián Paenza o Marcelo Araujo, que está retirado hace poco, son periodistas que para mí debieron haber estado en esta docuserie. Después puede venir alguien y decirme, los buscamos, no quisieron hablar, bueno, puede ser. Ahora, a mí me parece que quienes defendieron a Bilardo contra viento y marea, con una situación tremenda de hostilidad, no solamente de un sector de la prensa, sino también hasta, después vamos a verlo, del gobierno de Alfonsín, porque el gobierno de Alfonsín también se mete contra Bilardo en el final, antes del Mundial de México. Yo creo que ese es un sector que debió hablar, que esos periodistas son fundamentales, junto con tal vez los del gráfico, que son los que, como les decía, ¿no?, después aparece Constanzo Vigila, está comiendo con ellos en la intimidad cuando el periodismo no podía pasar. O sea que el gráfico, fíjense el peso que ha llegado a tener en el mundo del fútbol y en la selección argentina de Carlos Bilardo. Bueno, me llama mucho la atención que no esté ninguno de ellos y que sí aparecen otros periodistas, a mi gusto, salvo el caso de José Luis Barrio. Yo creo que Barrio sí, me parece que es alguien de la revista El Gráfico que aparece y que cubrió mucho a la selección argentina, pero me parece que eran periodistas, los que conté antes, que debieron estar en ese documental por una cuestión del peso que esos periodistas han tenido. Y también me hubiera gustado ver a Pagani, por ejemplo, ¿por qué no? Ver a Pagani o alguien de Clarín, porque no lo dice el documental, aunque sí dice otras cosas. Bilardo solía decir que él estudió 2 carreras en su vida. Bilardo es médico, ¿no? Pero Bilardo siempre dice, yo estudié 2 carreras en mi vida, medicina y Clarín. Porque yo tenía que, estudié Clarín porque Clarín me mataba todos los días. Y claro, Clarín, la sección deportes de Clarín estaba muy identificado con César Luis Menotti. Entonces, Bilardo la sentía como un ataque permanente de la sección deportes de Clarín y algunos otros medios que estaban evidentemente en contra. Es decir, fue un momento de una efervescencia enorme y de una gran disidencia, 2 líneas claras futbolísticas, una defendiendo a Menotti y la otra defendiendo a Bilardo. Y defendiendo a Menotti en el sentido de que sentían que la selección había perdido ese rumbo que había tenido anteriormente, más allá del fracaso del Mundial de España, pero en el Mundial de Argentina 78 había hecho una gran campaña y se había hecho 4 años de gran trabajo,
y entonces había que defender esa línea de fútbol que se estaba perdiendo en base a un dibujo táctico que no se podía entender. Luego me parece que hay otro punto muy interesante. La selección argentina debuta contra Chile en un amistoso, por supuesto en Santiago, y algo muy interesante es que el primer gol de todo el ciclo de Carlos Salvador Vilardo lo hizo el Beto Norberto Alonso, que después no tuvo mucha continuidad en la selección. Un Alonso que ya era bastante grande de edad, pero bueno, comienza en la selección argentina, lo mismo que Claudio Maragoni y tantos otros jugadores como Carlos Arregui, por ejemplo, que van a ir desapareciendo de la selección y siendo reemplazados por una base estable de algunos jugadores básicamente de Estudiantes, Independiente, Ferro. Eran los tres equipos de los que más se agarraba Bilardo. Estudiantes es lógico porque era su equipo original, ¿no? El equipo con el que salió campeón y lo proyectó a la selección. Ferro, que estaba Carlos Grigol, que era alguien que más o menos tenía relación con la línea, no era exactamente la misma, pero parecida, y después Independiente porque era el otro equipo fuerte de ese momento que sí, era línea contraria. Pero bueno, Bilardo tuvo la virtud de amalgamar esos jugadores, de generar una base estable con gente que venía de clubes totalmente diferentes y con eso jugar varios torneos y tener muchos partidos de preparación. La cuestión es que uno de los problemas que tenía Carlos Bilardo en esos años en los que la selección no lograba todavía un esquema claro, era la crítica porque había una gran impaciencia, ¿no? Se iba acercando el Mundial, aunque faltaba, pero no se veía todavía nada. Bilardo iba a los programas deportivos de la televisión, aparecen algunas imágenes en este docuserie, en esas imágenes él discute mucho con los hinchas sentados en una tribuna, con los periodistas mirando con cara de póker, como no sabiendo bien quién tiene razón, si los hinchas o él. En fin, esto pasaba, pero se retrotrajo mucho y en el documental sí que aparece mucho mostrado lo que pasó con el Estudiantes de Subeldía, que es cuando Bilardo era jugador de fútbol, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, llama la atención que todavía a día de hoy, gente como Miguel Ángel Leme, que fue ayudante de Bilardo después, más adelante cuando dejó el fútbol, y fue jugador de Estudiantes, aunque suplente en aquel Estudiantes campeón, justificar algunas artimañas que se hacían, ¿no? El propio Bilardo aparece hasta en una publicidad mostrando que él pinchaba con alfileres a los jugadores contrarios. Bueno, esto quedó como una habladuría, no se sabe si fue verdad o no, porque se utilizó para una publicidad, probablemente con un tono irónico, pero sí que es cierto que aquel Estudiantes de Subeldía marcó mucho en el sentido de que alteró un poco la historia del fútbol argentino, que hasta ese momento era una historia basada en la admiración por un fútbol lindo, bien jugado, estético, y que ese Estudiantes apareció ya como un equipo pragmático, yo diría que hasta cínico. Aparece una entrevista muy bien conseguida por esta docuserie en la que Alberto Poletti, arquero que fue suspendido de por vida jugando para Estudiantes de La Plata, que le pegó una patada en la cabeza a Jenny Rivera en un Estudiantes Milan en la Copa Intercontinental en la cancha de Boca, y que en una entrevista que le hacen después, una periodista le pregunta en la calle a Poletti si le parece bien una actitud ética esto de haberle pegado, y él dice, bueno, no fue en la cabeza, fue en la espalda, como si eso justificara algo, y después dice, y bueno, y muchos otros jugadores hacen lo mismo, yo no soy el único, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de arrepentimiento ante eso, y después, bueno, se ve siempre los choques, las patadas, ese equipo de Estudiantes, cómo le gana, y aparece el propio Juan Sebastián Verón hablando de su padre, de la bruja Verón, ¿no? De Juan Ramón Verón, que marca el gol en el partido de la Copa Intercontinental, en la vuelta en Manchester, ¿no? La que sí ganó Estudiantes con el Milan. Estudiantes un año después perdió la Copa Intercontinental. Es decir, que había como una aureola alrededor de Bilardo de ciertas dudas relacionadas con aquel Estudiantes que jugaba, era mucho más polémico que el propio Estudiantes de él, que salió campeón en el 82, que jugaba mucho mejor fútbol, probablemente sin ningún tipo de dudas, no albergaba dudas. El Estudiantes del 82, como sí albergó algunas dudas éticas, especialmente éticas, no sé si tanto futbolísticas, porque jugó al límite del reglamento, esto dicho por ellos mismos, en los años 60. La cuestión es que, para terminar con esta parte del video, después vamos a ver una segunda parte de este capítulo 1, vamos a hablar de lo que pasó en la gira, porque hay una gira del año 84, estamos hablando de la mitad del periodo entre que Bilardo asume y el Mundial de México 86, una gira que empieza por Colombia y después sigue por Europa, y en esa gira va a ser muy particular. ¿Por qué? Porque la selección argentina empieza perdiendo feo en Colombia, y las críticas arreciaron. Ustedes se acuerdan lo que dije antes, ¿no? Está la sección Deportes de Clarín al acecho, había varias otras secciones también al acecho, mucha gente que no quería ese fútbol y que desconfiaba mucho de Bilardo por aquellos antecedentes. Y bueno, después de perder feo con Colombia, Bilardo toma una decisión fundamental.
¿Cuál es la decisión fundamental? Implementar algo que él ya tenía pensado de antes, y yo creo que va a ser importantísimo para el título mundial, esa claridad que él tenía para adentro que no parecía que la podía transmitir hacia afuera a los demás, que era el esquema 3-5-2. ¿A qué voy con el esquema 3-5-2? Jugar con 3 atrás, un líbero, 2 stopper. Después jugar con 2 laterales volantes, que era lo que yo les comentaba antes, que muchos jugadores no entendían cuando él empezaba con las flechas. Y a explicar, ustedes piensan que esos jugadores venían de un esquema mucho más sencillo antes. Antes no se jugaba así. Entonces irse al ataque en diagonal o por los costados y que alguien haga los relevos, pero que el lateral no fuera defensor del todo ni delantero del todo. Bueno, eso los jugadores primero no lo entendían. Bueno, Bilardo decide justamente en la parte europea y contra Alemania, que era uno de los que para él era uno de los posibles rivales en el Mundial de México 86, él decide en ese amistoso jugar con el 3-5-2 por primera vez así con claridad. Se los dice a los jugadores se sorprenden, le dice, muchachos, es el momento de hacer esto que yo le venía hablando. Lo hace Argentina contra la Alemania de Beckenbauer, que fue un poco, si ustedes lo piensan, una especie de ensayo o prueba de lo que sería la final del Mundial del 86. Yo creo que los dos técnicos así lo vieron. Y Argentina le gana muy bien a Alemania, 3-1, con aquel recordado remate de media distancia de Bochini que Schumacher terminó sacando, pero que fue espectacular, ¿no? que generó el aplauso general. Una selección argentina que ganó muy bien, con mucha autoridad ese partido, pero algo más. Hay un gol que marca el Bocha Ponce, jugador de Bilardo en Estudiantes que no llegó al Mundial y que jugó en Boca después. Ese gol que marca el Bocha Ponce es una jugada en la que Justi hace una especie de diagonal, se va por la derecha y tira al centro y Ponce marca el gol. Casi como que Justi inaugurando eso el lateral volante, siendo totalmente funcional y con esa jugada llegando al gol posterior del Bocha Ponce. Lo que cuenta muy interesante, muy bueno, eso está en la docuserie, que cuando llegan al vestuario después de ganar un amistoso, a fin de cuentas no era otra cosa, Bilardo, emocionado hasta en las lágrimas, lo abraza a Justi y dice, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Bueno, termino y cierro diciendo esto justamente, ¿no? Cómo el documental va desgranando algo que me parece fundamental y que después se va a ver en los capítulos siguientes. Esto de que los jugadores no lo tenían claro, la gente no lo tenía claro, la gente desconfiaba, pero Bilardo interiormente sí lo tenía realmente muy claro y a veces esa es la condición fundamental, que el técnico primero lo tenga claro él, después vemos lo que pasa. Pero cuando un técnico tiene clara la línea, es muy posible que se pueda llegar al éxito. Espero que les haya gustado este primer capítulo, la primera parte, porque acuérdense que va a venir una segunda parte del primer capítulo. No olviden de poner me gusta acá abajo y no olviden tampoco de suscribirse. Hasta la próxima.